Amamos contemplar el color azul no porque éste avanza hacia nosotros, sino porque nos atrae a él. ¿Qué pasa dentro de ti cuando ves a un color como si fuera una cura? Y en todo caso, si un color puede ser una cura, ¿puede este incitar a la esperanza? Aunque si un color puede incitar a la esperanza, quiere decir que también puede causar desolación. En Blue Edge vemos un recorrido por el color azul, o mejor dicho, los azules. Maggie Nelson nos lleva por un recorrido y un viaje de 240 preposiciones, las cuales ya no solamente están teñidas dentro de un esquema cromático azul, sino que también las palabras empleadas en esta obra son un viaje ensayístico, poético, filosófico y hasta íntimo. Cabe aclarar que estas preposiciones que Maggie Nelson nos presenta funcionan como un eje rizomático, donde el centro o el rizoma principal es el azul, Maggie. Maggie es ese azul. Y todos los azules que se desprenden de este azul principal, que es Maggie, dígase el amor, la escritura, el cansancio, la depresión, la melancolía, todo eso y más son los azules. Una entrevista de trabajo en la universidad. 3 hombres sentados frente a mí en una mesa. Dice mi CV que actualmente trabajo en un libro sobre el color azul. Llevo años diciendo eso sin escribir una palabra. Tal vez es mi forma de sentir que mi vida está en marcha, en vez de ser un pedacito de ceniza que cae de un cigarro encendido. Uno de los hombres pregunta, ¿por qué azul? La gente me pregunta eso con frecuencia. Nunca sé cómo responder. No podemos elegir qué o a quién amamos, quisiera decir. Simplemente no elegimos. Tanto para Maggie como para nosotros puede resultar un poco difícil, confuso e inclusive conflictivo poder describir y explicar un color, querer darle sentido a un color. O sea, ¿tú cómo defines qué es un color? Pero lo interesante de esto es que en Blue Edge, el tratar de definir el azul se vuelve una especie de introspección donde ya no solamente nos cuestionamos qué es el azul, qué representa el azul, sino qué es la vida, qué es el amor, qué es el dolor, qué es el duelo, el sufrimiento, el cansancio, la depresión, qué soy yo, por qué estoy enamorada del color azul. El color azul para Maggie es una herramienta con la cual reflexiona sobre la vergüenza del escribir femenino, particularmente relacionado al amor, a la pérdida, a la depresión y el dolor físico, entre mil cosas que menciona a lo largo de estas preposiciones. Parte crucial del libro es que Maggie no se empeña en darnos una respuesta final a qué es y qué no es el azul, sino que simplemente nos da y nos deja ver lo que es su alma azul. Nos invita a que cuestionemos junto con ella qué es para nosotros este color u otros colores, y al final de cuentas también entendernos un poco a nosotros mismos, porque así como Maggie se entendía a través del color azul, puede que tú te entiendas a través del color verde o del color amarillo, y cuestionarnos por qué es que elegimos amar estos colores es cuestionarnos por qué es que somos como somos, por qué llevamos la vida que llevamos o por qué tenemos las inquietudes y problemas que tenemos. Blue Edge es un viaje interno de autoexploración, el cual está pintado y teñido completamente de un solo color, el azul. Pensemos cómo es que vemos cada color de forma individual. Por ejemplo, ¿cómo es el naranja? Para mí, este color está impregnado de calor, de movimiento e impulsos. Definitivamente es un color el cual grita bastante. ¿Y el verde? Bueno, este color es más tranquilo, es estable y en definitiva es bastante equilibrado. Creo que este es un color tan natural que solo pienso en una persona despreocupada y bastante libre. ¿Qué hay con el morado? Bueno, este color en definitiva es bastante complicado, intenso y hasta contradictorio. En definitiva es un color bastante misterioso. Me atrevería a decir que si el morado te pusiera una puerta enfrente con un cartel que diga prohibido mirar, aunque tú lo estés viendo y leas este cartel, hay algo ahí en tu interior que te dice, no, sí mira, abre esta puerta. La cosa es que a diferencia de estos colores, el azul me parece particularmente más interesante, ya que de igual forma que a Maggie Nelson, a mí el color azul también me escogió.
Así como a ella, no es que todo en mi vida gire en torno al color azul, pero es verdad que cada tanto recurro a él. Como anteriormente mencioné, este libro se siente como una conexión rizomática. Cada color y sus matices están cargados de significados específicos, temas e inquietudes que giran alrededor de una idea conjunta que tenemos en cada color. Bueno, con todo lo anterior dicho, no es que me quiera centrar únicamente en hablar del libro, ya que no estamos hablando de una historia, de una novela, una crónica o algo parecido, sino que este libro se necesita leer no para entender, sino para sentirlo, ya que Bluets es Maggie, una Maggie pintada de azul. Así que, como hizo ella, me permitiría hablar sobre mi visión de este color con la intimidad que Nelson lo hace. Nunca entendí por qué los bancos y los hospitales usan el azul como un símbolo de seguridad, hasta que viví en carne propia lo cómodo que puede ser estar deprimida. Hay una ironía ahí que ya no me parece tan irónica. Hubo un momento en mi vida en el cual dejé de escribir y no fue porque quisiese, sino porque el peso de las preguntas ajenas era demasiado para mí. Y ese vacío, ese espacio sobrante, para mí definitivamente estuvo impregnado del color azul. Lo extraño o lo curioso de esto es que yo no lo noté de forma inmediata y creo que esa es la particularidad del color azul, que llega y no te avisa, sino que este se instala de a poco. Un día te despiertas y cuando menos lo piensas, el color azul ya te impregnó, ya te hizo parte de él. Y para cuando lo notas, para cuando quieres alejarlo, no puedes, porque estás tan acostumbrada y tan encariñada que simplemente se siente como estar en casa. Todo esto me lleva al punto más interesante del cual quería tocar en este video, el cual pienso tocar. Y es que, ¿acaso todos los azules son iguales o todos son muy diferentes? Como mujer escritora puedo comprender a Maggie pese a la diferencia que tenemos en nuestro contexto geocultural, pero en definitiva yo no creo que, aunque yo entienda su color de azul, ya que es bastante parecido al mío, no pienso que todos los azules sean muy parecidos o sean iguales. El azul puede ser lealtad, puede ser distancia. El azul es como el mar, puede calmarte, pero también puede ahogarte. Puede ser duelo, puede ser nostalgia, desesperación o conforte. Puede ser la oscuridad más cómoda que hayas conocido o la más asfixiante. Puede ser todo esto al mismo tiempo sin siquiera contradecirlo. Entonces, esto me hizo pensar, si el azul puede ser tan diferente y tan similar al mismo tiempo, ¿qué pasa con las personas que lo habitan? ¿Qué tantos matices de azules hay? Y si el azul es tan profundo, ¿cómo son o qué tan distintas son esas profundidades dentro de las personas que cargan el color azul? ¿Qué tan diferente es el azul de Maggie y el mío, así como de los demás? ¿Qué otros azules hay además del mío y el de Nelson? Entonces, esto me hace pensar, si el azul puede ser tan diferente y tan parecido a la vez, ¿qué tantos matices de azules hay? ¿Qué pasa con las personas que habitan estos azules? Y el azul, como todo lo que es profundo, ¿qué tanto hay en el fondo dentro de las personas que lo habitan? Ok, para esta sección quiero hacer un trigger warning. Quiero hacer una pequeña advertencia, una nota, de que soy un otaku y no puedo evitar hablar de las cosas que amo. Bien, si ya voy a hablar de cómo es que amo al azul, claramente voy a hablar de cosas azules que amo. Y bueno, como otaku, como escritora, como lectora, como ex estudiante de animación, he tenido diferentes inquietudes y dentro de una de estas es qué herramientas podemos utilizar ya no solo para crear, sino también para analizar y comprender personajes dentro de la literatura, por ejemplo. Teorías literarias como la de Campbell o Jung sobre los arquetipos de personajes o inclusive utilizar herramientas como las personalidades MBTI pueden ser útiles a la hora de crear y analizar personajes. Pero entonces yo siempre he pensado, ¿qué pasa si creamos y estudiamos personajes a partir de los colores? Ya que los colores en sí todos están cargados de ideas simbólicas y de bastante psicología que nosotros le otorgamos. Entonces, ¿qué pasa con los personajes que están creados o que están envueltos en un solo color? Esto es algo que yo me he preguntado muchas veces, no sé, ¿qué pasa con los personajes que son rojos? ¿Qué pasa con los personajes verdes, los personajes amarillos, los personajes morados? Pero en este caso me quiero centrar obviamente
en qué pasa con los personajes que son azules o las personas, qué hay o qué se habita en las personalidades azules. Claro está que como no puedo hablar de personas reales, porque no entrevisté a nadie y tampoco voy a exponer gente, voy a hablar de personas ficticias que me encantan y que yo siempre he visto justo como arquetipos de personajes azules. Claramente no puedo recorrer absolutamente todos los pantones azules que existen, son una millonada, pero para este ejercicio práctico solamente voy a hablar de 2 azules estáticos y de 2 ejemplos de azules que van divagando en todo este aspecto azul, o al menos en un pequeño aspecto de los azules. El color azul tiene diferentes connotaciones simbólicas, pero principalmente quiero preguntar qué es aquello con lo que podemos darle forma o significado al azul. ¿Qué es aquello que dictamina que para nosotros cuando pensemos en el color rojo pensemos en un círculo, o por el contrario cuando pensamos en el color azul pensemos en un rectángulo? Pero fuera de las formas geométricas, verdaderamente quiero preguntar cuál es la forma que tiene el azul, o qué forma es la que nosotros le damos al color azul. Y a ver, claro está que no hablo específicamente de un azul en específico, hablo de muchos azules. Pero entonces, ¿cómo podemos darle forma o cómo podemos materializar cuáles son estas instancias y estas formas de vivir en ciertos tonos azules? Bueno, como aclaré hace un momento, la verdad es que sí soy demasiado otaku. Entonces, la verdad es que justo por esto que les digo que yo he estado dándole vueltas al asunto y al tema, es que los ejemplos que les voy a poner sobre las instancias y las vivencias a partir de un color azul a modo de vida son todos bastante frikis. Y siento que en esta parte me expliqué de lo peor que pude haber hecho, pero para puntualizarlo y que quede claro, lo que trataba de decir es que mi enfoque no era especificarme o vaya a centrarme en las series o en los productos de los personajes de los cuales iba a hablar a continuación, por lo cual si ustedes no conocen alguna de las series o videojuegos o productos de los que estoy hablando, no importa mucho, ya que el propósito no es analizar la serie en sí o el producto, el videojuego, sino más bien ver cómo es que los personajes pertenecientes a estos pueden representarnos diferentes arquetipos dentro de la colorimetría y los diferentes tonos de azul. Link es el nombre del protagonista de la serie de juegos The Legend of Zelda, la cual tiene diferentes entregas, las cuales contienen distintas discrepancias entre sí, ya que no son videojuegos que vayan uno detrás del otro como secuelas, sino que como su nombre lo dice, son simplemente versiones de la misma leyenda, la leyenda de Zelda. Link es el héroe portador de la espada maestra. Él se convierte en un héroe de forma predilecta tras intentar salvar a Hyrule de las fuerzas malignas ocasionadas por Ganon, y él fracasa en el intento. Aún así, esto no importa, ya que él está destinado a convertirse en un héroe, por lo cual la historia se repite una y otra vez sin importar si este fracasa o gana. La personalidad del personaje de Link no es algo que esté definido o marcado específicamente, ya que Link funciona como una especie de personaje avatar, la cual funciona justo para que quien está jugando el juego pueda insertarse dentro de la historia de una manera más fácil. Pese a esto, hay algunas pistas o algunas cuestiones que nos hacen denotar cuáles son aquellas características que lo representan a él como personaje y principalmente, como la historia lo dictamina, como un héroe. Para mí, Link es un héroe, una especie de héroe maldito, ya que él es quien carga con el destino de Hyrule sin que nadie se lo haya preguntado o consultado. Solamente es que él ya tiene un destino el cual tiene que cumplir. Él cede, sacrifica, falla y vuelve a empezar. No por una misión, sino que él ya carga con ese honor al papel que le tocó, ese lugar que le tocó en el mundo. Y la verdad es que a veces hasta llega a doler ver esto. Su azul no es un azul que te ahogue, sino que es un azul como el cielo abierto de Hyrule. El Link de Breath of the Wild tiene una oportunidad de ser alguien que no pudo ser, pero que estaba destinado a ser. Su azul no es un azul que te ahogue, sino que es un azul como el cielo abierto de Hyrule. Y ya que en estos juegos no hay una historia definida, sino que más bien, como los dije anteriormente, como dice el título, es una leyenda. Entonces, no puedo hablar por todas las versiones de The Legend of Zelda y mucho menos de todas las versiones de Link, pero el Link de Breath of the Wild tiene una oportunidad de ser el héroe que no fue, pero está destinado a ser.
De este personaje en específico voy a dar un poquito más de contexto, ya que es menos popular que Link, o bueno, al menos siento que no es como tan reconocido. Entonces, si de repente me extiendo un poquito, una disculpa, solamente quiero que se entienda como qué tipo de personaje es o de dónde viene para poder comprender su azul. Yumin Han es uno de los personajes pertenecientes a la Deep Story del videojuego Mystic Messenger, que es un videojuego de citas dirigido para mujeres. Él es el hijo de una familia adinerada y es heredero de la empresa CIR International. Él siempre está de viaje de negocios y también su único tema de conversación son los negocios o cosas que tengan que ver con el trabajo. Así que tiende a ignorar ciertas cosas que los chavos no. Y esto le da una forma de hablar bastante peculiar. Yumin tiene una especie de obsesión casi enfermiza por su gatita, Elizabeth III, ya que aparte de hablar de trabajo, vaya, cuando no está hablando de trabajo, una de las cosas de las que más habla es sobre su gata y lo hermosa y lo bella que es y que es demasiado perfecta. Y bueno, pese a todo esto, debido a experiencias pasadas en la vida de Yumin, él es una persona emocionalmente reservada y principalmente desconfía de las mujeres, ya que presenció cómo es que su padre, millonario, fue víctima de muchas cazafortunas, las cuales no se interesaban por sus sentimientos, sino que únicamente iban tras su dinero. El azul de Yumin no es un azul que te encuentre, sino que es un azul que uno mismo levanta y va construyendo como un muro, desde que es un niño. Creció siendo un Han antes que una persona, un heredero antes que un hijo, y la sensibilidad para él era una especie de lujo que su apellido no se lo podía permitir, y el amor era algo que él veía como una herramienta que se podía usar con bastante facilidad, por lo cual no se permitía poder acceder a él. El azul de Yumin es oscuro, es cerrado, casi sin bordes ni salidas. No es un azul en el que él haya caído, sino que más bien él se quedó ahí porque nunca supo cómo salir. Nadie se lo enseñó. Y cuando por fin hay una luz o una claridad en ese azul, no sabe cómo dirigirse hacia allá, ya que toda su vida estuvo dentro de ese mismo azul. Entonces, ¿para qué moverse? Si ya estás acostumbrado y nadie te explicó y nadie te dijo que podías ir hacia un azul más claro y con mayor luz. De hecho, hablando de Yumin, esto es algo que me encanta y me emociona, ya que Yumin se termina hundiendo aún más en ese azul una vez que por fin conoce el amor. Estos dos azules de los que hablo son solamente dos de los muchos que existen, y la verdad es que me encanta usarlos como ejemplo, ya que nos ayudan a entender algo bastante importante, y es que el azul no es perpetuo, no es exacto, y tampoco es uno solo, sino que tiene muchísimos matices, profundidades, y tiene formas en las cuales se puede habitar y son bastante diferentes. Tal vez podría decir que estos dos azules son melancólicos y solitarios, pero pese a eso son bastante diferentes el uno del otro. Inclusive me atrevería a decir justo esto, ¿no? Que el azul de Link es como el cielo, te deja respirar, pero el azul de Yumin es como la lluvia, no te ahoga, pero tampoco te emociona o te levanta. Hubo un tiempo en que usé una identidad que no era completamente mía. No porque mintiera, sino porque era más fácil que explicarme. Y en ese espacio raro, entre lo que era y lo que debía ser, encontré una soledad que era completamente azul. Una soledad que, con el tiempo, se volvió lo más honesto que tenía. Y bueno, me gustaría seguir hablando de más ejemplos, pero ¿qué pasa con otros azules que son diferentes? Y no hablo diferentes en tonalidades o en emociones, sino que en este caso estos dos azules de los que les hablo son dos azules bastante fijos, muy exactos. Pero, ¿qué pasa entonces con los azules que no son estáticos, sino que se mueven y van cambiando justo en el espectro de los colores azules? Aquellos azules que se van degradando entre el blanco y el negro, que tienen mayor y menor saturación, o que inclusive hasta se camuflan con otros tonos de otros colores. E igualmente voy a poner dos ejemplos, pero en estos casos voy a hablar de 4 personajes, o sea, 2 y 2, para ejemplificar un poco más esto de azules que se van como degradando y cambiando de tonalidades. Primeramente hablemos de Sae Itoshi y Rin Toshi, que para una pequeña contextualización, ambos son pertenecientes de la serie animada y también de la novela gráfica japonesa llamada Blue Lock. Rin y Sae son dos chicos que comparten sangre, son hermanos, pero también comparten, además de sangre, el color azul. Aunque, a pesar de que ambos comparten el azul, no es exactamente el mismo color el que comparten. Ambos chicos parten del tono turquesa, que es la verdad un azul bastante claro, alegre y esperanzador. Y esto lo digo ya que ellos comparten un sueño de pequeños. Y no solamente eso, sino que comparten una promesa desde chicos, ser los mejores futbolistas del mundo juntos.
Pero debido a las circunstancias de la vida, el mundo nos fue moviendo en direcciones opuestas. El azul de Rin fue aclarándose poco a poco, encontró su propio camino, aunque fuera un camino doloroso. Pero el de Sae comenzó a oscurecerse, comenzó a acercarse a la desilusión de quien conoció por fin la realidad de la vida y no tenía nada que ver con aquello que soñaba. Ambos tienen el mismo punto de partida, pero al final tienen un destino distinto. Son dos hermanos que nadan en el mismo color y pese a ello no logran encontrarse. Y bueno, luego tenemos a Iván y Till de Alien Stage. Que bueno, contextualización rápida. Alien Stage es un producto animado de Vivinos que consta de diferentes videos musicales que cuentan una historia a partir de diferentes personajes. Bueno, principalmente Alien Stage es un concurso de canto televisado y presentado por los Saiyan. Sinceramente, no sé cómo se pronuncian, pero básicamente son una especie alienígena. Y lo que pasa es que una vez invaden la Tierra, utilizan a los humanos como sus mascotas prácticamente. ¿Y qué pasa? Bueno, dentro de este concurso, lo que hacen es que los humanos interpreten ciertos números musicales ante un jurado alienígena y una vasta audiencia extraterrestre. Las consecuencias dentro de esta competencia son bastante graves, ya que los perdedores son ejecutados en el acto, mientras que por su lado los ganadores reciben una especie de oportunidad, que es temporal, de sobrevivir, ya que pasan a la siguiente ronda. Y bueno, el premio final, la verdad es que más allá de la supervivencia, no está claro exactamente qué es, pero se especula que podría ser una especie de forma ambigua de libertad. Vaya, como conseguir una especie de estatus o de posicionamiento dentro de la jerarquía que tiene establecida la sociedad alienígena. Pero vaya, de libertad, pues no hay mucho. Entonces, el azul que vive en Tilban es uno de los azules más oscuros que existe, ya que ellos viven bajo la esclavitud de un sistema. Su azul no es un azul claro, sino que es un azul muy oscuro, bastante oscuro, un oscuro como la noche, casi negro. Y pese a eso, hay un momento en el que hay una luz. Es un momento pequeño en el que su azul se aclara, ya que Iván decide perder absolutamente todo por Til. Es cuando Iván decide perder su vida por él. Iván elige el amor por encima de su propia vida. Y entonces este es el instante más luminoso y más devastador al mismo tiempo, ya que esto representa un azul que solamente de repente presenta una luz para iluminarse y volverse más claro, pero de repente se apaga y se pierde esa claridad. Y ese azul tan bello, tan claro, tan puro, que te deja respirar, vuelve a ser ese azul que te ahoga, que te asfixia y que te dice no puedes salir de aquí, aunque quisieras. Y ni siquiera vas a pensar en salir porque es un azul que te hunde tanto que sientes que estás en el fondo del mar. Creo firmemente que cuando uno crece, aprende a apreciar el llanto. A veces me cansa estar feliz. Sabes, Maggie, la verdad es que yo te entiendo, y es que yo también me enamoré del azul de muchas maneras, y la verdad es que me resulta maravilloso poder generar un análisis alrededor de lo que es un color, ya que sinceramente hay que preguntarnos qué es un color más que solamente luz. Personalmente me niego a solamente ver los colores como colores, ya que es imposible no pensar en todos aquellos momentos de mi vida en los que yo he retrocedido y claramente puedo decir eran azules. Con todo esto dicho, la verdad es que yo no pretendo determinar qué es y qué no es el azul, sino que al igual que Maggie, yo también sigo teniendo dudas de qué es el azul y por qué precisamente es que pude llegar a enamorarme de este color. Supongo que esta es una de las cosas que Bluet me enseñó, que uno no tiene por qué entender su propio color para vivir en él, sino que simplemente hay que reconocerlo. Casi todos tenemos un color que nos habita más que otros, uno al que volvemos cada cierto tiempo, en un pensamiento, en una sensación, en un recuerdo o inclusive en una persona. Este color nos posee, nos domina y no necesariamente de forma consciente, sino que a veces llega, ahí está y se queda y lo único que uno puede hacer es apreciarlo. Para mí el azul es uno de los momentos en los que estoy más cerca de mí misma, pero al mismo tiempo es uno de los momentos en los que estoy más lejos de lo que podría ser. Entonces, quiero preguntarte, ¿de qué color es el lugar al que siempre vuelves una y otra
y otra vez. ¿Acaso es azul o es otro color?